En los últimos días recrudeció una polémica que no es nueva, vinculada a cuál es la verdadera situación social que atraviesa la Argentina, especialmente cuál es el nivel de pobreza de los hogares, cuántos niños pobres hay en el país. Y el Observatorio Social de la UCA, en ese sentido, divulgó un informe que generó gran repercusión y al mismo tiempo respuestas por parte de algunos funcionarios del gobierno, como el jefe de gabinete y el ministro de Economía, Axel Kicillof. Vamos a hablar con Yanina Tunión, que trabaja justamente para el Observatorio Social de la UCA, para que nos explique un poquito más en qué consistió este informe y conocer un poco más de cerca estos datos tan preocupantes sobre la Argentina. Yanina, un gusto, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Bueno, quiero tener algunos datos más, que me cuentes un poquito más cuáles son las conclusiones a las que han llegado respecto a la situación social que está atravesando la Argentina en este último trabajo. Bueno, este es un trabajo que está presentando la evolución 2010-2013, porque en realidad es el periodo que nosotros llamamos los estudios del Bicentenario, 2010, 2011, 2012, 2013, corresponde al último informe. Este informe trabaja las diferentes dimensiones de derechos de los niños en la Argentina, desde aspectos que tienen que ver con la subsistencia, con el hábitat de vida, con el acceso a la alimentación, pero también con la posibilidad que tienen los niños de poder atender su salud, de acceder a la educación, a una educación de calidad, y por supuesto otras dimensiones que a veces son menos visibles, como son las oportunidades en el campo de los procesos de crianza, de socialización y la propensión al trabajo infantil. En todas estas dimensiones lo que se observan son evoluciones que son dispares, algunas evoluciones son estables, como pueden ser aquellas que están vinculadas al espacio del hábitat, a las características estructurales del espacio del hábitat, como pueden ser el hacinamiento, como puede ser el acceso al agua, las condiciones de saneamiento adecuadas. Allí tenemos alrededor de un 22% de niños en condiciones de hacinamiento. Y cuando observamos algunas medidas de pobreza, bueno, depende mucho qué tipo de medidas de pobreza estemos utilizando, ¿no? Como vos sabés, hay distintas formas de aproximarse a la pobreza, algunas muy tradicionales que vienen del campo de la economía, como es la pobreza por ingresos, y otras que tienen que ver con medidas más directas, como pueden ser las necesidades básicas satisfechas, o nuevas formas de medir la pobreza multidimensional, como las que, por ejemplo, está proponiendo CEPAL y UNICEF y que nosotros también medimos. ¿Y cuál sería esa forma de medir la pobreza? La pobreza multidimensional es una pobreza que que se trabaja y se construye desde una perspectiva de derechos. En ese sentido, para estos organismos internacionales, un niño en condiciones de pobreza es un niño que en alguna dimensión de derecho tiene vulnerado el ejercicio de ese derecho. Allí se consideran muchísimas otras cosas, porque se considera la salud, el acceso a la salud, el acceso a la educación, se consideran también las condiciones de saneamiento, las condiciones de precariedad en la construcción de la vivienda, las condiciones de hacinamiento del niño, los procesos de las oportunidades que tiene el niño de ser estimulado en los primeros años de vida y no vivir en un hogar con maltrato infantil, por ejemplo. El acceso a la información es otro derecho que se considera. Cuando uno trabaja todas estas dimensiones de derechos, se encuentra que en la Argentina, entre el 2010 y el 2013, se ha mantenido muy estable las privaciones o las carencias severas en torno a un 20%. Y cuando consideramos carencias que no son severas, sino que son de tipo moderadas, que vulneran derechos, ahí llegamos a un 50% de la infancia. O sea que 5 de cada 10 niños tiene vulnerabilidad en el ejercicio de alguno de los derechos en las dimensiones que te mencioné. Tremendo. ¿Esto se agrava en la provincia de Buenos Aires? Es decir, cuando uno empieza a ver por distrito, ¿la peor situación se atraviesa en la provincia? La provincia de Buenos Aires tiene problemáticas de tipo estructurales en el espacio del hábitat, que quizás otras provincias o otras ciudades de la Argentina que nosotros medimos en la ETSA no lo tienen, como por ejemplo el acceso al agua por red, ¿no? Que es una problemática que hoy prevalece en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, que es lo que nosotros medimos, y que es un déficit menos presente en otras grandes ciudades de la Argentina. Sin embargo, otros aspectos que tienen que ver con el déficit en el acceso a la atención de la salud o la calidad educativa, allí tenemos diferentes
situaciones. Siempre quienes mejores están respecto de estos indicadores son los niños o las infancias de la ciudad de Buenos Aires. También es cierto que en algunas dimensiones, como por ejemplo la dimensión educación, la ciudad de Buenos Aires tiene bajo la impronta, la responsabilidad del Estado, al 50%, al 45% de la infancia, ¿verdad? Mientras que en el resto de la Argentina las ciudades tienen alrededor del 75% de la matrícula bajo la responsabilidad de la gestión pública. Entonces, depende mucho qué estemos evaluando, pero en cualquier caso hay claramente en la Argentina un 20% de la infancia que está en condiciones de pobreza estructural, y esto independientemente de si lo medimos a través del índice multidimensional o lo medimos a través del indicador tradicional de NBI, necesidades básicas satisfechas. ¿Y Argentina está peor que otros países de América Latina? ¿Este 20% de niños en situación de pobreza estructural es promedio en América Latina? ¿Estamos peor? No estamos peor que otros países de América Latina. Yo creo que también es muy importante considerar cómo es qué es lo que estamos evaluando, ¿no? Nosotros es importante tener en cuenta que presentamos un informe que evalúa los primeros 4 años del bicentenario. Y en ese periodo lo que nosotros observamos es una fuerte estabilidad en estos indicadores de pobreza estructural. No estamos haciendo una evaluación de toda la década, ni estamos poniendo un punto fijo más allá del 2010. Claro. ¿Y cuál es la tendencia? Porque uno de los aspectos que uno siempre menciona en relación a la pobreza es la inflación. Es decir, a mayor inflación, menor acceso a recursos, menor posibilidad de alimentarse bien, menor acceso a vestimenta y aumenta la canasta básica, que es una manera de medir niveles de pobreza. ¿La inflación de estos años no ha empeorado la situación en la que vive una parte de la población? Esa es la pobreza por ingreso. Y entonces allí entramos en una discusión que es interesante, pero que yo no diría que es metodológica. Porque efectivamente la pobreza por ingresos se mide a través de un umbral de ingresos que tienen los hogares y que consideramos que es mínima para acceder a un conjunto de bienes y servicios, como vos decías. Y efectivamente la inflación produce una merma en la capacidad de compra de esos ingresos. También es cierto que la asignación universal por hijo es una transferencia de ingresos directa y que ha tenido una actualización importante a nivel de lo que pasa, de lo que ha ido sucediendo con los índices de inflación. Si esas políticas no hubiesen existido, hoy probablemente tendríamos muchos más niños en condiciones de pobreza de los que tenemos hoy. Ahora, también es interesante introducir el debate respecto de si es la pobreza por ingresos la mejor medida de evaluar el desarrollo humano en la infancia. Yo te diría que no es la mejor manera. ¿Por qué no es la mejor manera? Porque no tenemos una aproximación a cuál es la estructura de gastos y cómo tienen los hogares. Los ingresos repercuten realmente en la capacidad de educación, de acceder a la salud de niños o incluso de las estrategias alimentarias. Hemos comprobado cuando hicimos la evaluación de la asignación universal por hijo que tuvo un impacto importante en la inserción educativa, pero que su impacto fue menor en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, en la inseguridad alimentaria. Y uno piensa por sentido común que los hogares tienen más ingresos y los van a usar de manera homogénea para mejorar la alimentación de sus hijos. Y esto no es así. La merma en la inseguridad alimentaria se produjo, pero no en la misma magnitud que lo que se produjo la caída de la indigencia por ingresos. Entonces, la problemática de la pobreza infantil es bastante más compleja que lo que nos puede expresar una medida económica. Por eso tiendo a pensar que es mejor trabajar con el indicador de necesidades básicas insatisfechas o este indicador multidimensional desde un enfoque de derechos. ¿Por qué? Bueno, porque las marcas que dejan la infancia al no poder acceder a una educación de calidad, el no poder atenderse en centros de salud cuando se requiere,
el no tener todas las vacunas o el no poder vivir en un hogar en condiciones de no hacinamiento o con una construcción que no sea precaria, no solamente está vulnerando los derechos de la infancia hoy, sino que está dejándole marcas muy importantes en términos del desarrollo futuro de esa persona. Yanina, muy claro y preocupante al mismo tiempo. Muchísimas gracias, muy amable. No, gracias a vos. Hasta luego.